Estás escuchando el audiolibro Mitos que los cristianos creemos y compartimos, del autor Gary S. Shogren, editorial CLIE, año 2024, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 16. Abba significa papá, papi. Probablemente no. Es común en inglés, alemán y otros idiomas, y especialmente en español, que los creyentes se refieren a Dios como papá. A veces apelan a la idea de que Abba era la palabra que un niño pequeño usaría para su padre. Examinemos esa suposición. Antecedentes lingüísticos. Abba no es una palabra hebrea. Procede de otra lengua semítica del Mediterráneo oriental, el arameo, la lengua que hablaban los judíos cuando regresaron del exilio. Debido a su parentesco, muchas palabras en arameo y hebreo tienen raíces similares, pero siguen siendo lenguas distintas. Por ejemplo, el hebreo rabí es primo del arameo raboni. Así María en Juan capítulo 20, versículo 16. El arameo era la lengua cotidiana de Jesús y de los apóstoles, y una de las lenguas de Pablo. Jesús oró usando la palabra aramea y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Léase Marcos capítulo 14, versículo 36. En el Nuevo Testamento griego, Abba se representa con letras griegas. Así, Abba se representa como Abba en griego y Abba en español, y salvo por el acento, todos suenan igual. Dios fue el Padre de Israel. Por ejemplo, Isaías capítulo 63, versículo 16. Sin embargo, un israelita no se dirigiría a Dios como su propio Ab, ni como Abba. El hecho de que Jesús instruyera a sus discípulos a hacer lo mismo, en Lucas capítulo 11, versículo 2, fue revolucionario y simbólico de su nueva e íntima conexión con Dios. Y la literatura del Nuevo Testamento refleja sistemáticamente ese cambio, llamando a Dios Padre. Abba no es padrecito. Abba no es una forma diminutiva del hebreo Ab, es un equivalente. Como Ab significa simplemente Padre, por eso en Romanos capítulo 8, versículo 15 y Gálatas capítulo 4, versículo 16, Pablo ayuda inmediatamente a los cristianos de habla griega diciendo que Abba significa pater, padre, pater. Pablo escribe no patercito o papi. En la versión griega del Padre Nuestro en Mateo y en Lucas también es pater. Abba entre los rabinos. Los judíos utilizaban Abba como título para los rabinos importantes. Dos ejemplos del siglo III después de Cristo son los Tanaim, Abba Saúl y Abba Gorión de Sidón. Se llamaron padre, no papi. Es probable que la práctica fuera conocida también en el siglo I, dado que Jesús rechazó ese título en Mateo capítulo 23, versículo 9. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en el cielo. El arameo y Abba en la iglesia primitiva. El arameo era la lengua de muchos en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 6, versículo 1. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Probablemente habla de los creyentes cuya lengua principal era el griego frente a los que hablaban arameo, como lo traduce la NBI. Los judíos de habla griega contra los de habla aramea. En el siglo I, algunos términos arameos se convirtieron en palabras prestadas en la iglesia de habla griega, como lo fueron amén y aleluya, y maranata. Abba fue uno de esos términos. Pablo lo utiliza en Romanos capítulo 8, versículo 15 y Gálatas capítulo 4, versículo 6, y parece asumir que sus lectores estarían familiarizados con él. Sabemos que Abba desapareció casi inmediatamente del vocabulario cotidiano de la iglesia post-apocalíptica, salvo
cuando se citaban los versículos de Marcos, Gálatas o Romanos. Véase Irineo más adelante. Más adelante en la historia de la Iglesia, el griego abbas pasó a significar el abad, el padre o jefe de un monasterio. El uso cristiano actual. En la década de 1970, el erudito alemán Joachim Jeremías declaró que abba era el término que podría utilizar un niño pequeño, aunque también admitió que los adultos también lo utilizaban. Esa opinión fue pronto olvidada. Los estudiosos posteriores señalaron que abba era la única palabra en arameo para designar al padre. Por tanto, Jeremías no había examinado la palabra en su contexto histórico. Dice que uno de ellos que no era una expresión infantil comparable a papá. Era una dirección más solemne, responsable y adulta de un padre. La relación íntima del cristianismo con el Padre es una preciosa verdad del Evangelio. Algunos cristianos lo expresan llamando a Dios su papi. Eso es entre ellos y Dios. Lo único que hemos demostrado es que no pueden basar su práctica en el significado de la palabra abba. Resumen. Los israelitas creían en la paternidad de Dios, pero no le llamaban Padre en la oración. Jesús oraba y enseñaba en arameo. Utilizó el término arameo, no hebreo, abba, para dirigirse a su Padre. En el primer siglo cristiano, Pablo y otros cristianos utilizaban el término abba de Dios. Abba no era un diminutivo de papi, sino simplemente la palabra Padre. Nota. Una afirmación especialmente bella procede de alrededor del año 180 después de Cristo, en Irineo, contra las herejías. Porque, dice el apóstol, no vivís en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Romanos capítulo 8, versículo 9, compárese con 2 de Corintios capítulo 5, versículo 4. Esto tiene lugar no arrojando la carne, sino pasando a tener comunión con el Espíritu, porque aquellos a quienes escribía no vivían fuera de la carne, pero habían recibido al Espíritu de Dios, por él que clamamos, Abba Padre. Ahora bien, si ahora que solo tenemos la prenda, podemos clamar Abba Padre, ¿quién será cuando resucitemos y le veamos cara a cara, cuando todos los miembros acudan en masa a cantar aquel himno de exaltación, glorificando al que los resucitó de los muertos y les regaló vida eterna? Porque si cuando el hombre no tiene más que una prenda del Espíritu en sí mismo, ya le hace exclamar, Abba Padre. Romanos capítulo 8, versículo 15. ¿Qué no habrá la totalidad del don del Espíritu de Dios que dará a los hombres? ¿Nos hará semejantes a Él y perfectos según la voluntad del Padre? Ya que hará al hombre a imagen y semejanza de Dios. Fuente, Lo mejor de Irineo de León, de Alfonso Ropero, editorial CLIE. Esto fue el capítulo 16. En el próximo capítulo abordaremos la pregunta: ¿las versiones modernas de la Biblia quitan la deidad de Cristo? ¿Enseña el gnosticismo? Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.